Bueno, mi nombre es Josefina Villa, soy médica especialista en neumonología, neumonólogo, y vamos a hablar de las últimas publicaciones, de una de las últimas publicaciones que se realizó este año. Este es un estudio que se publicó en la International Journal of Antimicrobial Agents. Es un estudio de que se trataron a pacientes con COVID-19 con hidroxicloroquina y acitromicina. Fue un estudio abierto, no randomizado. Vamos a hablar del objetivo, el diseño, la población, las variables y la estadística, que lo voy a dejar al último junto con la conclusión del estudio. Bueno, como sabemos, siempre que vemos un estudio tenemos que tener en cuenta cuál es el objetivo, o sea, cuál es la pregunta que quiere responder este estudio, cuál es el diseño, o sea, cómo está diseñado nuestro estudio, cuál, de acuerdo a la población, cuáles son los criterios de inclusión e exclusión, las variables, ya sea la variable primaria, o sea, y la variable secundaria, y el análisis de los datos. En cuanto al objetivo, este estudio lo que buscó es evaluar el rol de la hidroxicloroquina en la carga viral respiratoria y buscar un tratamiento efectivo para pacientes sintomáticos, limitando la transmisión del virus en la comunidad. En cuanto al diseño, es un ensayo clínico. El ensayo clínico consta de dos grupos, un grupo que va a recibir la intervención, o sea, el grupo experimental, en este caso la hidroxicloroquina, y el grupo de referencia con el cual se comparan esos datos, que es el grupo control. Es abierto, ¿por qué? ¿Qué significa esto? Que el paciente sabe lo que está recibiendo, y en este caso es un estudio no aleatorizado, o sea, los pacientes no son asignados al azar, y esto puede generar un riesgo de selección. Este estudio se coordinó en el Instituto del Hospital Universitario de Enfermedades Infecciosas de Marsella, y se separaron en dos grupos. Entonces habíamos dicho que era un grupo de tratamiento, el grupo con hidroxicloroquina, en el cual fueron reclutados y tratados en Marsella, y el grupo control fue algunos ahí en Marsella, otros en Niza, Avignon, etcétera, todos en hospitales del sur de Francia. En cuanto a la población de este estudio, los criterios de inclusión fueron la edad, pacientes mayores de 12 años, hospitalizados, con infección confirmada por SARS-CoV-2 en muestra nasofaringea, cualquiera sea el estado clínico de ingreso, y los criterios de exclusión fueron alergia conocida a la droga, ya sea la hidroxicloroquina o la cloroquina, una enfermedad conocida, retinopatía por prolongación del intervalo QT, déficit de G6PD, o lactancia materna, o sea que estén amamantando o embarazadas. Esos fueron los criterios de exclusión. Este es un dato importante. En cuanto a la clasificación clínica, se tuvo en cuenta pacientes asintomáticos, pacientes con infección del tracto respiratorio superior, que fue el 61% de los pacientes. Estos pacientes en realidad eran pacientes que tenían rinitis, faringitis, o que tenían fiebre baja o mialgias solamente, y infección del tracto respiratorio inferior, que era el 22% de los pacientes que tenían una bronquitis o una neumonía. En cuanto al seguimiento, se los realizó tanto por 14 días, fue un seguimiento diario en el cual se hizo un examen clínico estandarizado y se tomaron muestras nasofaringias para medición de PCR cuando fue posible. En cuanto al tratamiento, dijimos que fue hidroxicloroquina. El tratamiento que se le asignó a estos pacientes fue una dosis de 200 miligramos 3 veces al día, o sea, 600 miligramos al día por 10 días. Y el tratamiento antibiótico que se dio además fue de acitromicina, 500 miligramos un día y 250 los otros 4 días. El tema es que este tratamiento antibiótico fue indicado solamente según criterio clínico, para prevenir una sobreinfección bacteriana asociada. Dentro de las variables, la variable primaria de este estudio fue el clearance viral, o sea, eliminación del virus en PCR al 6º día de la inclusión. Y la variable secundaria fue el clearance viral durante el resto del periodo del estudio, el seguimiento clínico de estos pacientes, ya sea temperatura, frecuencia respiratoria, estadía prolongada y mortalidad, y aparición de efectos secundarios. A modo de resumen, entonces, 36 pacientes de 42 cumplían criterios de inclusión, entonces estos 26 recibieron hidroxicloroquina, pero ¿qué pasó? 6 presentaron interrupción temprana, 3 fueron transferidos a UCI, 1 falleció, 1 abandonó y otro suspendió por síntomas. O sea, que el estudio de este paciente se basó en 20 pacientes con hidroxicloroquina y 16 del grupo control. Ya vamos a ver qué pasa con eso.
Teniendo en cuenta, bueno, esta es la tabla que muestra la edad, el sexo, el estado clínico y el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la inclusión en el estudio. Y acá lo que podemos ver es grupo de hidroxicloroquina, 20 pacientes, grupo control, 16 pacientes, ¿no? Sí hubo una diferencia en cuanto al grupo, a la edad. Los pacientes con el grupo de hidroxicloroquina eran pacientes que tenían mayor edad con respecto al grupo control, no hubo diferencias en cuanto al sexo y bastante parejos en cuanto al estado clínico de los pacientes. Y el promedio de días entre que iniciaron los síntomas y se incluyeron en el estudio fue de 4 días. Acá lo que vamos a ver es o sea, el día 3, el día 4, el día 5 post inclusión en el estudio, es la proporción de pacientes tratados con PCR negativa. Vemos acá que de los 20 pacientes del grupo de hidroxicloroquina y 6 pacientes del grupo control, al tercer día ya tenían 10 de 20, o sea, el 50% ya tenían PCR negativa, versus uno solo del grupo control. Así en el resto de los días, y al día 6, con el grupo tratado con hidroxicloroquina, 14 de 20 habían negativizado la PCR, o sea, el 70% versus al 12.6% del grupo control. Y acá vemos, no solamente el grupo control, yo les había dicho que había un porcentaje que utilizó acitromicina asociado a hidroxicloroquina, y esos eran solamente 6 pacientes, o sea, de los 20 pacientes que habían recibido hidroxicloroquina, 6 pacientes habían recibido además acitromicina. Y lo que se vio es que al día 3, cuando uno compara esto, es 5 de 6 pacientes, o sea, el 83% tenía PCR negativa al tercer día. Solamente el 35% de los pacientes con hidroxicloroquina y 6% de los pacientes de grupo control. Al día 5 y al día 6, el 6 de 6, o sea, el 100% de los pacientes había negativizado la PCR, y solamente la mitad lo había hecho del grupo de hidroxicloroquina, y un 12.5, o sea, solamente 2 de 16 pacientes del grupo control habían negativizado la PCR. Esto más esquemático con la tabla, o sea, el porcentaje de pacientes con PCR positiva. Al tercer día vemos que el grupo de control tenía un 80%, 90% de positividad de la PCR, y la mitad del grupo de hidroxicloroquina, y al sexto día solamente el 30% era positivo versus al 80% de los pacientes del grupo control. Cuando se comparó grupo control negro, hidroxicloroquina en azul y hidroxicloroquina más acitro, vemos que al tercer día solamente el 10% de los pacientes seguían teniendo PCR positiva del grupo de hidroxicloroquina con acitro, y al quinto y sexto día ya habían negativizado la PCR. ¿Qué es lo importante de este estudio como para tener en cuenta? Este estudio hay que interpretar que es un estudio que, o sea, hay que interpretar este estudio con cautela porque tiene limitaciones en el diseño, es un estudio no aleatorizado, con el consecuente sesgo de selección, y suponiendo una eficacia del 50% de hidroxicloroquina para reducir la carga viral al séptimo día, se calculó que el tamaño de la muestra necesario para analizar los resultados era de 48 pacientes, o sea, 24 pacientes de grupo de hidroxicloroquina, 24 de grupo control. Y esto no se llegó, o sea, solamente se incluyeron 20 pacientes finales en el grupo de hidroxicloroquina y 16 en el grupo control. O sea, no se llegó al tamaño de la muestra que se requería para llegar a obtener resultados. Pero pese a esto, o sea, pese a esta limitación, los investigadores concluyen que la hidroxicloroquina es eficaz en el transporte nasofaringeo en solo 3 a 6 días, que se observó una diferencia significativa entre los pacientes tratados con hidroxicloroquina y los controles, y que existe un efecto sinérgico entre hidroxicloroquina y la acitromicina. Por supuesto que faltan más datos y habrá que ver a largo plazo cómo siguen este tratamiento. Bueno, muchas gracias.